Buenos días. UTEMACH EP, empresa pública de producción y desarrollo estratégico de la Universidad Técnica de Machala, les agradece por acompañarnos en este prestigioso evento de la rendición de cuentas del ejercicio económico 2022. Agradecemos la presencia de las autoridades y queremos saludarlos a los miembros del directorio, el doctor Johnny Pérez Rodríguez, presidente de directorio y rector de la Universidad Técnica de Machala, al abogado Darwin Quinche Lavanda, miembro del directorio, ingeniera Irene Sánchez González, vicerrectora administrativa de UTEMACH y miembro del directorio, a nuestro gerente general, ingeniero Leandro Pon. Saludamos también a nuestros directores presentes, como la directora de posgrado, economista Mayilla González Illescas, a coordinadores de los distintos programas de maestrías, docentes, alumnos y empleados de UTEMACH EP. Como primer punto tenemos el himno nacional del Ecuador. Muchas gracias. Siguiente, tenemos palabras de bienvenida a cargo del abogado Darwin Quinche Lavanda, miembro del directorio de UTEMACH EP. Señor doctor Johnny Pérez Rodríguez, rector de la universidad y presidente del directorio de la EP UTEMACH. Magíster Irene Sánchez, miembro del directorio de la EP UTEMACH, señor gerente general de la empresa pública UTEMACH, señores directores, señores docentes, queridos estudiantes, público e invitados especiales. Es para mí un grato honor dirigirme
hacia ustedes para darles la cordial bienvenida a esta rendición de cuentas. Es importante que los directorios de las empresas públicas, de conformidad a lo que establece el artículo 88 de la Ley Orgánica de Control Social, rendir cuentas de las actividades económicas que desarrollan las empresas públicas. Eso es importante porque esto da a entender que estamos haciendo bien las cosas. Sean bienvenidos a esta rendición de cuentas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como siguiente punto tenemos el informe de rendición de cuentas por nuestro gerente general, ingeniero Leandro Apolo Pontón. Señor doctor Johnny Pérez Rodríguez, presidente del directorio y rector de la Universidad Técnica de Machala. Magíster Irene Sánchez, vicerrectora administrativa y miembro del directorio. Abogado Darwin Quinche, miembro del directorio. Doctora Mayilla, directora de posgrados, directores, coordinadores de maestrías, empleados de la empresa pública, invitados especiales, alumnos y también las personas que nos están viendo en vivo por la página de UDMACH-EP, que la creamos ayer, porque no somos mucho de redes sociales. En todo caso, vamos a iniciar nuestro plan, nuestro informe de rendición de cuentas, debiendo manifestar en primera instancia que nosotros, como empresa pública, estamos haciendo un uso que está en la ley de rendición de cuentas, aunque nosotros no recibimos fondos del Estado. Nosotros la rendición que vamos a hacer es de los fondos que hemos generado. Obviamente tenemos bienes que han sido dados en su momento por la universidad a la empresa pública. Sigamos, por favor. ¿Quiénes somos? La empresa pública de producción y desarrollo estratégico de la Universidad Técnica de Machala fue creada como persona jurídica de derecho público, de nacionalidad ecuatoriana, con patrimonio propio que fue asignado en su momento por la universidad, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica y administrativa y de gestión, con domicilio en el Cantón Machala, provincia del Oro, República del Ecuador, pudiendo prestar sus servicios a nivel cantonal, provincial, regional, directa o a través de la creación de empresas filiales, subsidiarias, agencias o unidades de negocio, por asociación, subcontratación, dentro y fuera de conformidad con la ley. Inició sus actividades legalmente una vez obtenido el RUC el 28 de septiembre del año 2015, pero fue creada mediante estatuto por Consejo Universitario el 26 de junio del año 2012. Estuvo todos 3 años y un poco más como un documento nada más, que fue creado por la universidad. Esto se hizo en razón de que la ley de educación superior le prohibía a la universidad obtener ingresos que no sean por educación, o ingresos, o otra fuente de ingresos, porque cuando se hizo la ley de educación superior, esta situación generó que muchas universidades cayeron de categoría, porque se dedicaban a otras cosas menos a enseñar, que era el objeto social de las universidades. Y fruto de eso fue que nuestra universidad en su momento estuvo en categoría D. A raíz de eso y de la ley y esos cambios, asimismo le autorizaba a crear empresas públicas para manejar todo lo que podría generarle ingresos propios y que le genere ingresos para actividades propias y producir con los bienes que tenía, la administración de los bienes. Sigamos. Aquí voy a hacer un pequeño recuento de historia porque creo que es justo. Empezamos nuestras actividades, nuestra primera factura, a registrar a todo el personal que empezó en enero, el 1 de enero del 2016. Heredamos todas inicialmente no éramos UDMACH-EP, éramos Agropec, UDMACH-EP. Fue creada justamente para manejar las áreas productivas que constan aquí: bananera, ganadería, área de porcinos, un área de cacao, un área de lombricultura y la finca de Pagua. Estos bienes eran administrados y para el año 2015, y pueden revisar los estados financieros, tenía una pérdida de $300,000 por año. Pérdida que no era fruto del mal manejo, sino del mismo ente burocrático público,
a tal sentido de que teníamos un exceso de personas que hacían otras funciones cargadas a las áreas productivas, pero lo habían contratado con ese fin y eso era lo que hacía que tenga esos rubros. Otro también, habían personas que ya llevaban 25, 30 años sirviendo acá y obviamente por escalafón tenían sueldos muy elevados y eso hacía improductivas las áreas. Para el año 2016, por resolución de Consejo Universitario, nosotros presentamos un proyecto para asignación de fondos y poder rehabilitar las secciones y empezar a producir. Y hicimos una petición al directorio actual y al directorio de ese momento y al Consejo Universitario y fue aprobado $200,000 para iniciar las gestiones. A tal punto que las primeras desembolsos iban a ser para mayo del 2016, pero resultó que en abril del 2016 tuvimos el terremoto, el Ministerio de Finanzas bloqueó todas las cuentas y no recibimos ese dinero. Todo el personal, yo creo que aquí hay algunos que están desde los inicios, empezamos a no tener recursos ni siquiera para pagar al personal, porque eso limitó que se hagan las gestiones que se tenían previstas. Y recién tuvimos los primeros desembolsos a partir de noviembre del 2016. Una situación, la universidad estaba pasando por un proceso de acreditación, nosotros asumimos durante casi 8 meses el control y mantenimiento de todas las áreas verdes y jardinería de la universidad, porque la universidad tampoco podía hacer procesos de contratación justamente por la ley emergente que hubo. Esa situación nos dejó a nosotros en un estado de iliquidez. A finales del 2017, con todos esos, a finales del 2016 terminamos ya con una pérdida global de más o menos $80,000 entre ingresos y egresos. Hicimos un buen proceso de selección de personal, de hacer algunos cambios estructurales y tuvimos eso. Para el 2017 hubieron algunos cambios y entre esos sí tuvimos un tema que sí nos afectó bastante, un tema de vandalismo. Hubo una asociación que quería dejarse la finca de Pagua porque decían que estaba abandonada. Ciertamente no se podía intervenir como queríamos porque no teníamos los recursos suficientes para intervenir y habían tenido en el Ministerio de Agricultura pedidas esas tierras. Era una asociación donde incluso habían trabajadores de acá que conocían obviamente las instalaciones, eso. Y lo último que terminamos para más o menos mediados del 2017 fue que nos incendiaron la empacadora en el sitio Pagua. Todo esto que les estoy diciendo un poco como historia y en el sentido de que estas cosas están debidamente documentadas, debidamente presentadas las denuncias en fiscalía en su momento de todos los sistemas que tuvimos. También tuvimos un tema de sabotajes, incluso aquí nos dañaron todo el equipo de riego de la bananera. Yo creo que el doctor constató en algún momento que nos echaron aceite en la parte de la empacadora de banano de aquí y algunas cosas ahí. Hubieron un tema de sabotajes que obviamente nos impidieron que logremos los cometidos. Para el 2018 hubo un cambio en la administración de la universidad, entró el doctor Johnny como vicerrector administrativo y al ser parte del directorio se apersonó de la empresa pública y fue una ayuda puntual. Una de las primeras reuniones que tuvimos en la que me dijo cómo está la empresa pública, lo primero que hice fue poner mi cargo a su disposición en el sentido de que se tomen las mejores decisiones, no para la empresa pública, sino para la universidad. Se presentó un informe de cómo la veíamos, cuál era la visión que teníamos, y una de las primeras cosas que le dije, como una empresa agropecuaria no podemos salir, porque al ser agropecuaria estamos siendo incompetentes con el sector privado. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestros empleados, el sueldo básico de un sector público es mucho más alto que el de un sector privado. Eso de ahí nos hace 20% ineficientes solo en mano de obra, sin contar las demás cosas. Entonces, para mediados del 2018 que asumieron las funciones, creo que fue para septiembre, noviembre, junto con el doctor, empezamos a recorrer por una sugerencia de hacer una reingeniería a la empresa pública, ya que tenía de las otras facultades, tenía solicitudes de empresas. La Facultad de Ingeniería Civil pedía una empresa pública propia para ellos y varias facultades más, porque obviamente podían generar recursos y la única forma de generar recursos era por una empresa pública. En tal razón, con eso, como dije, puse mi cargo a su disposición y le dije, mi sugerencia es
ampliar el estatuto a una sola empresa pública que se dedique a todo y luego que ya tenga los suficientes fondos, sí crear una para que ya pueda seguir en la línea. En tal razón visitamos las empresas públicas de las universidades de Ambato, Santa Elena, Milagro, la ESPOL, y hicimos una reingeniería y hicimos un cambio de estatuto. Los cambios fundamentales fueron, en el nombre, quitamos la palabra Agropec, que nos centraba en un campo muy pequeño de acción. Seguimos con el nombre UNMACH, porque obviamente queremos que nos relacionen con la universidad. Y luego hicimos el cambio del objeto social. Para esto pedimos a todos los decanos de todas las facultades que nos digan cuáles eran los servicios que podían ofertar y servir a la comunidad. Dentro de eso tenemos el tema de laboratorios, las mismas áreas productivas, consultorías y demás, que lo puede hacer la universidad, que tiene los programas de investigación y programas de colaboración. Y a partir del 2019, a finales del 2018, también asumimos la administración de los programas de maestría que aperturaba la universidad. Tuvimos la suerte de empezar a hacer una muy buena gestión. Eso de ahí, basado en lineamientos, nos permitió capitalizar, cubrir algunas de las deudas por un mandato en el uso de los recursos. Para el 2019 ya teníamos la empresa completamente estructurada y nuestro objetivo fue empezar a buscar fuente de financiamiento externa, que la empresa pueda vender productos afuera, y para el 2019 tuvimos nuestros 3 primeros contratos exteriores. Hicimos un aplicativo de software para el banco del BIES, hicimos con la Fundación Heifer una investigación para concha y cangrejo para los manglares de la costa ecuatoriana, y también hicimos la repotenciación del Sistema Nacional Forense en Guayaquil. Todo esto más o menos por un monto de $700,000 que obviamente dejaron ingresos para la empresa. Del 2020 en adelante, no les voy a contar la historia, vino la pandemia, vinieron un sinnúmero más de cosas, y eso un poco como preámbulo a eso. Sigamos, por favor. Perdón. Hola. Ahora sí, nuestra misión, somos una empresa pública de servicios enfocada a la generación de programas, proyectos, a través de modelos de gestión certificados, transparentes, sustentables y rentables, con capacidad de respuesta y calidad, para el beneficio de la comunidad. Como nuestra visión, ser un referente de servicios a nivel nacional e internacional para beneficio de la sociedad, constituyéndose en un importante gestor de recursos para la Universidad Técnica de Machala. Siguiente. Nuestro objeto social, el que reza en el Estatuto de Constitución. Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Técnica de Machala tiene por objeto la administración, la gestión logística, operativa, comercial de bienes, productos, servicios, la consultoría especializada, los proyectos de investigación, la adquisición, la ejecución de obras de construcción, prestación de servicios, la administración de los bienes muebles e inmuebles y las diferentes operaciones comerciales y de negocios que supongan una relación de vinculación de base comercial con entes externos a la universidad y con la misma universidad. Sigamos. Nuestros valores: el respeto, compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo, innovación y honestidad. Si vieron muchas manos ahí, es que siempre nos ha gustado generar equipo y trabajar equipo con todas las personas, ¿no? En el tema de innovación, hoy por hoy hemos presentado desde el año pasado un proyecto al CENEL, y queremos, si ese proyecto sale, instalar todo el sistema luminario público con un sistema de telegestión. Eso, un trabajo arduo, trabajado con varios aliados estratégicos que nos permite la ley hacer esas alianzas. Como digo, nuestros valores están ahí y tratamos de cumplirlos y ser referentes en estos valores. Sigamos, por favor. Nuestros proyectos: en el campo agropecuario estamos con la parte agrícola, ganadero y porcino. En el campo académico estamos trabajando con posgrados, educación continua, investigación y vinculación.
En el campo externo hacemos consultorías, obras de infraestructura y proyectos varios. Poco a poco más adelante vamos a ir detallando cada uno de ellos. En el programa agrícola bananero tenemos la hacienda Pagua, que consta de 40 hectáreas de banano, y en la finca Santinés con 7 hectáreas. Vale recalcar que las áreas que administramos aquí en la finca Santinés no son propiedad de la empresa pública, están en comodato para ser administradas y manejadas. Y en estas de aquí, todos los estudiantes de las diferentes carreras realizan sus prácticas profesionales, preprofesionales. También tenemos que nos visitan siempre estudiantes de otras instituciones como institutos agropecuarios a hacer sus pasantías, digamos. El área bananera de Santa Inés, aquí podemos ver un resumen del año 2012 por trimestre, la producción de cajas. También a partir de que estuvimos pasando todo el tema de pandemia, aquí se puede ver en los dos, el segundo y tercer trimestre, que hubo una baja en la producción, pero no fue una baja en la producción de la plantación en sí como tal, sino fue una baja en la venta, porque tuvimos todo el tema de la guerra de Ucrania con Rusia y que nos disminuyeron los cupos. Esa es una situación que la pasó no solo nosotros, sino todo el sector bananero del Ecuador. Reducción de cupos, reducción de precios, y por eso se refleja esa baja en esos dos trimestres. Al ver eso, nosotros limitamos también la inversión en la bananera. Obviamente para finales del año pasado estuvo un poco quemada, un poco desgastada, como dicen los productores, porque no se hizo inversión, porque no teníamos seguro si íbamos a seguir produciendo, si íbamos a tener un precio justo de banano. Entonces no era factible seguir invirtiendo dinero en una cosa que no sabíamos o era inseguro tener una producción. Sigamos, por favor. En la hacienda Pagua, la bananera de la hacienda Pagua fue igual por decisión del nuevo directorio, cuando yo era parte del doctor Johnny, fue arrendada para, como dije inicialmente, para limitar el tema de costos operativos. Eso nos permitió bajar costos operativos en la carga administrativa, y se encontraba arrendada hasta el 2024. El año pasado, en noviembre, tomamos la decisión de dar por terminado el contrato de manera unilateral, en vista de que justamente el tema anterior que les mostré del banano, los arrendatarios se quedaron sin capital, no podían, y también la inseguridad, estaban abandonando totalmente la finca, lo cual obviamente como responsables del área asumimos la responsabilidad, nos encontramos invirtiendo en la recuperación de 20 hectáreas y posteriormente se harán las próximas 20 hectáreas más. Ya estamos en proceso de hacer una contratación a partir de ahora para vender, sino que no hay contratos para banano. Estamos esperando que esa contratación, poder tener un contrato fijo ya para eso, o ver una modalidad de que esta bananera nos siga generando ingresos. En la finca Santinés, en el programa ganadero, contamos con un establo, un equipo de ordeño. Eso ya estaba antes de que sea la empresa pública, eran instalaciones que constaban aquí en la universidad. Aproximadamente se manejan 40 cabezas de ganado entre adulto y terneros, y tenemos 7 hectáreas de pasto. El resto de la alimentación lo damos con rechazo de banano, raquis de banano y algunos subproductos que nos regala la industria de aquí cerca, y estamos manejando. El año pasado realizamos un cambio en el sistema de pastoreo, lo que nos ha hecho ser mucho más eficiente y reducir costos, ser un poco más amigables con el ambiente. Estamos haciendo un manejo regenerativo, utilizando cerca eléctrica, lo que nos ha permitido reducir el uso de herbicidas casi en un 90%, el uso de desparasitantes también en una proporción muy parecida, y tener, como digo, una ganadería mucho más amigable con el ambiente, que es una de las tendencias que hay a nivel mundial, de comer sano y saludable. En la hacienda Pagua, que consta de 80 hectáreas destinadas al cultivo de pasto, tenemos en promedio 165 animales ahora, en las diferentes razas, cruces, y también hemos iniciado el proceso de instalación de cercas eléctricas para hacer más eficiente el uso del pasto. En esta parte debo indicar que cuando nosotros recibimos 130 y algo número de animales. Hoy, como podemos ver, tenemos 205 animales en esto, porque hemos hecho un uso eficiente de la plantación de pastos y hemos ido aumentando el número de animales.
no se han vendido animales últimamente porque sí tenemos la alimentación para estos, ¿no? El compromiso, ser un laboratorio donde los estudiantes de veterinaria puedan realizar sus prácticas, para lo cual se prestan las debidas facilidades siempre y cuando estén programadas. En esta parte tenemos que indicar que se han hecho donaciones de animales para que los sacrifiquen y puedan realizar sus prácticas. Han hecho prácticas de cesáreas y diferentes prácticas que necesitan hacer los estudiantes de veterinaria, digamos. En el área porcina, aquí también hay varias anécdotas, incluso un periodicazo que nos sacaron porque las instalaciones eran de lo peor en nuestra institución, que cómo podía ser eso, y bueno, fruto de todo eso, hoy por hoy podemos decir que el año pasado se contrató y contamos con una moderna granja porcina capaces de albergar 50 madres reproductoras con áreas especializadas para gestación, maternidad, lechonera, crecimiento, engorde. Contamos también con un área para berracos, con un moderno laboratorio completamente equipado para la extracción y procesamiento de semen para inseminación artificial. Esto está por inaugurarse, no se ha inaugurado porque tenemos un ofrecimiento del asfaltado y mantenimiento de la vía hasta acá, y hasta el momento, obviamente no depende de las autoridades de la universidad, sino de entes externos, y por eso no se ha hecho. Contamos actualmente con 28 cerdas, tenemos que hacer la compra de las 20 más para realizar el proceso completo. El compromiso, nuevamente, que estas instalaciones sirvan para los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, que vean las condiciones productivas. Podríamos decir que esta es una de las mejores infraestructuras que hay en la provincia. Hay muchos productores que tienen infraestructura, pero no al igual de estas. Yo creo que hay muchos que lo tienen de manera privada, de manera aislada, pero nosotros tenemos una instalación muy moderna, completamente, el área de gestación completamente automatizada. Las otras áreas semiautomáticas, ya más tarde vamos a pasar un videíto de los cambios para que puedan apreciar. Nuevamente, se está poniendo a nuestra alma mater a la vanguardia en la tecnología porcina, que servirá para indicar a todas nuestras áreas productivas, como son balsas, la parte alta, piñas, que son netamente productores, tanto avícolas como porcinos. En el área académica, que ya fue un rubro que iniciamos a partir de la reforma del estatuto, con la dirección de posgrados, el reto fue grande, fue iniciar maestrías, recordando que la universidad venía de un proceso de recategorización. El pasar de categoría D a B le permitió abrir las maestrías, y fue un trabajo nuevamente en equipo, con la directora de posgrados en su momento, con las autoridades, a fin de que podamos salir y lanzar los primeros programas de maestría. En el 2018, si mal no recuerdo, fueron 2 cortes en contabilidad y una en psicopedagogía, y posteriormente para el año 2019 logramos abrir, si mal no recuerdo, un total de 10. Todo esto basado en los lineamientos aprobados por el Consejo Universitario el 9 de julio del año 2018. Para este año 2022 se continúa con los procesos desde el año 2018, porque muchos no se han cerrado, no porque se sigue dando clases, sino porque los estudiantes no se terminan de graduar. Tenemos un total para el año 2022 a diciembre de 19 cortes. Sigamos, por favor. Aquí podemos ver el número de estudiantes. Hasta el momento son 510 o 515 estudiantes que han cursado programas de maestría, con lo que la universidad está otra vez aportando al desarrollo tanto de la provincia y a nivel nacional, porque e internacional, porque hemos tenido hasta estudiantes del vecino país del Perú en los programas de maestría. En esta parte nosotros hacemos la administración de gestión financiera de los programas, donde nosotros contratamos a los profesores, hacemos todo el tema de contratación de insumos y atención a los diferentes programas de maestría. Como ven, están todos los programas de maestría. Debo acotar que este año, no es del 2022, sino ya el 2023, se cerraron los 2 primeros programas de psicopedagogía, donde la corte 1 y 2 ya graduaron a todos sus estudiantes. Es la primera corte que
ha graduado ya a todos sus estudiantes y eso obviamente es como dije, un trabajo en equipo, tanto de coordinación, de la dirección de posgrados, para que logremos estos resultados. Y los otros programas siguen con 1, 2, 3 estudiantes que todavía están rezagados en el proceso de titulación. Hay que entender que la pandemia limitó mucho el tema de recursos a muchos de los estudiantes. Por suerte manejamos las cosas en conjunto con la dirección de posgrados para evitar la deserción de los estudiantes. Sigamos, por favor. Con el Centro de Educación Continua, de la misma manera, administramos los diferentes cursos y seminarios que la universidad vende al público en general, cursos de actualización. Esto también está dentro de los lineamientos que nos dio la universidad para prestar los servicios. Pese a las dificultades de la pandemia, hemos tenido varios cursos y desarrollado varios cursos. Aquí sí tuvimos bastante deserción en el tema de la pandemia, lo que dejó muchos programas de educación continua en el aire y con un déficit inicialmente de lo proyectado, porque ahí no pudimos ni siquiera mantener a los estudiantes porque ellos tomaron la decisión, no es un curso que me cuesta 100, 200, pues ya no voy más. El cambio en la maestría sí es un título de cuarto nivel, que mal o bien los profesionales que lo estaban cursando sí atendieron eso y hicieron sus sacrificios para obtener su título, digamos. Entre los diferentes cursos que hemos dado de enfermería, formador de formadores, inglés, seminario de asistencia contable, avales educacionales y auxiliares de farmacia, hemos atendido a 673 personas en el año 2022, perdón. Digamos. Con la dirección de investigación, el año pasado recién se intentó hacer de manera presencial la Semana de la Ciencia y tuvimos 84 participantes, porque los otros por la pandemia fueron de manera virtual, digamos. En el área de vinculación, durante el año 2022, la Dirección de Vinculación efectuó las capacitaciones y cursos, seminarios, Prospera 1 y Prospera 2, dirigido a entidades, a personas en calidad de migrantes y refugiados, en su mayoría de nacionalidad venezolana. Para estos servicios nos contrató la Fundación Hayas y la Fundación OIM. El monto total de los dos programas fue de $119,000 que atendimos el año pasado. Sigamos. En proyectos externos, continuamos. Estos son los proyectos que nosotros vendimos a la comunidad, donde nosotros buscamos y gestionamos recursos. El primer proyecto, y ha sido un trabajo obviamente con el directorio, con el doctor Johnny a la cabeza, que siempre le ha puesto mucha fe a la empresa. Hicimos una venta de insumos médicos al Hospital General del IES de Machala. Hicimos propuestas a varios hospitales y varias instituciones más, pero con la que tuvimos acogida y la que tuvimos la mejor oferta fue con esta entidad. Con la Universidad Técnica de Machala, el año pasado logramos hacer 5 procesos, que fue básicamente a partir de octubre, noviembre, ya con la nueva administración del doctor. Hicimos la adecuación de la sala de docentes. Esto fue un trabajo récord que hicimos y sirvió para la calificación y la acreditación de la carrera de enfermería. Hicimos la adquisición e instalación de cámaras de videovigilancia, que ayer justamente el doctor y varias autoridades más estuvieron en el ECU 911 viendo la funcionalidad de los equipos instalados, y esto fue con el fin de dar mayor seguridad tanto a los docentes y todo, y eso es un trabajo que lo realizamos nosotros como empresa pública, para lo cual nos contrató la universidad. También tenemos la adquisición, instalación, funcionamiento de equipos de climatización. Tenemos la repotenciación de la línea de media tensión y tenemos la adquisición de proyectores para la universidad. Estos de aquí fueron a finales del año pasado. Obviamente el contrato continuaba hasta este año y se terminó. Tenemos algunos retrasos porque también el terremoto que tuvimos este año nos limitó muchos trabajos y nos limitó culminar a tiempo. No sin esto quiere decir que hemos fallado con la institución haciendo la entrega oportuna de los bienes contratados. Con la Secretaría Técnica, Ecuador crece sin desnutrición. También una gestión conjunta tanto con el doctor Johnny y con varias instituciones se logró. Es un contrato de $892,000 que ejecutamos el año pasado, desde septiembre hasta noviembre del año pasado.
En un tiempo récord capacitamos a 12.000 personas en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. Este proyecto, bien ejecutado, bien demostrado, hizo que para este año hayamos firmado otro convenio, otro contrato parecido con la misma secretaría, que si no pasa nada lo terminamos este fin de mes. Ese es por $1.725.000. Esos proyectos son los que nos generan utilidades a la empresa, proyectos externos, que de estos posiblemente no sabe mucho la comunidad universitaria, porque son proyectos que los generamos a fin de obtener recursos para la universidad y para el mantenimiento, obviamente, de la empresa, ¿no? En la información financiera vamos a dar el año pasado los resultados. Como pueden ver, veníamos de una pandemia. La utilidad neta son de $61.000 del año pasado, ya cubriendo todos los gastos de personal, administrativos, compra de bienes y todo, ¿no? Sigamos, por favor. Como pueden ver, la distribución de los ingresos. La parte de venta de productos agropecuarios es solamente un 5% de los ingresos que recibe la empresa pública. El programa de maestrías representa un 20% de los ingresos. El Centro de Educación Continua nos da un 8.73% de ingresos, la clínica veterinaria un 0.21%, externos y otros en el año pasado ha sido el 65% de nuestros ingresos. Cabe destacar que de estos, la parte de insumos agropecuarios esto lo manejamos nosotros todo, la contratación de personal, eso lo manejamos internamente todo, y eso prácticamente es para mantener los sistemas productivos, no nos genera una utilidad. En el caso de posgrados, ya por resolución de Consejo Universitario, nosotros de los ingresos tenemos el 8% para todos los cargos administrativos. Anteriormente fue un poco más, pero ya en los mismos lineamientos decía que debían bajarse, y obviamente hemos hecho eso, y por eso es la razón que la empresa ha buscado más valerse de sistemas externos que nos sigan generando ingresos. En educación continua, ahí sí tenemos un 25% de los ingresos. En la clínica veterinaria también un 25% de los ingresos. En este caso nosotros hemos realizado préstamo para activar la clínica veterinaria, instalamos un transformador para que funcione el equipo de rayos X, el año pasado compramos la licencia para que funcione el equipo de rayos X, y estamos por adquirir medicinas para que la clínica ya venga a dar un servicio como se requiere tanto a la comunidad universitaria como a personas externas, ¿no? Y en los externos y otros proyectos que sacamos, obviamente los montos son más altos, la utilidad es un poco menor, que ronda alrededor del 4 a 5%, depende mucho de las condiciones de negociación que logremos. Ese es un trabajo arduo para poder conseguir todo este tipo de contratos, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, ahí pueden ver más o menos la proporción de los ingresos. Pasemos. Aquí podemos ver un poco la temática mensual de los ingresos. Estos que vemos aquí en mayo y agosto son la venta que hicimos de medicinas. Y esto de aquí ya está dado por los proyectos que hicimos con la universidad y con el proyecto grande, que obviamente se ve reflejado en diciembre, porque fue la culminación del proyecto con la Secretaría Técnica. Digamos, los gastos, el gasto corriente, estamos en más o menos un 10% de nuestros ingresos, que obviamente es un poco alto, podríamos mejorarlo, podríamos hacer algunas cosas eficientes. El tema de bienes y servicios, obviamente son las compras que hacemos para poder cumplir con todos nuestros objetivos. Los gastos financieros son lo que se ha pagado por intereses, pero esos son cargos que nos hace los bancos, no son que nosotros debemos plata, intereses, pero son los cargos que nos hace tanto el Banco Central, Banco del Pacífico, donde tenemos la cuenta. La contribución del 5 por mil es una contribución que hacemos nosotros y hacen todas las instituciones públicas, creo que es para el tema de Contraloría General del Estado. El año pasado hemos contribuido con $7.700. En depreciaciones, amortizaciones, para el año pasado tenemos casi $4.000 que han salido de las arcas por ese concepto. Continúo. Nuevamente los diferentes rubros de gastos. Pasemos. En procesos de contratación pública, pasemos por favor. Hemos realizado el año pasado ínfimas cuantías por 23, subastas no realizamos ninguna, catálogo electrónico hicimos 4. Debo recordar que hay
procesos que estuvimos iniciando, veníamos de salir de una pandemia, las operaciones tanto en centro de posgrados y educación continua estaban limitadas y por eso no hubo mucho proceso de contratación. Participamos nosotros como oferente los 7 procesos que les mostramos hace un rato, donde facturamos $1.466.907. Estos procesos son los que nosotros participamos como oferentes. Nosotros estamos tanto como contratantes en el servicio de rentas de contratación pública y como oferentes de servicios. Somos el socio estratégico para el crecimiento empresarial, es el logo con que llegamos a las diferentes instituciones públicas para ofrecer nuestros servicios. Son nuestras modestas oficinas que poco a poco han ido cambiando desde lo que eran y ese es nuestro informe por ahora. Vamos a proceder con un videíto para que vean los cambios que hemos ido logrando. Estas eran las instalaciones. Como pueden ver, intervenimos justamente antes del terremoto, si no hubieran sido un periodicazo más. Estas instalaciones, de lo que tengo entendido, datan de los años 70, que fue cuando se construyeron y ahí terminaron. Esta pequeña parte de aquí la modernizamos en finales del 2018. Estas son las nuevas instalaciones. Estas instalaciones cuentan con un sistema de biodigestión para utilizar todos los residuos de los cerdos, heces, estiércol, y nos está produciendo gas. Ya podemos ir y probar que se produce gas que puede ser utilizado para la cocina o incluso para el calentamiento de los animales. Posiblemente lo utilicemos en una producción de pollos que vamos a iniciar próximamente, juntamente con los personal y los docentes de la facultad. Estas son las instalaciones. Este equipo es comederos completamente automatizados, se llenan por un motor, completamente automatizados. Como digo, es lo último en tecnología y creo que somos una de las pocas granjas en la provincia que tienen este sistema. Y con la inversión total aquí asciende a $130.000 más impuestos, pero esto de aquí, si comparan las instalaciones, es súper económico. Utilizamos la instalación antigua, todo lo que es piso y paredes, lo que nos hizo abaratar los costos. Obviamente tenemos que llenar todavía las instalaciones, nos falta adquirir. El programa completo es para 50 madres, lo que esto daría una sostenibilidad al proyecto por unos 5 a 10 años para que se maneje, y obviamente se debe pensar en reinversión de equipos porque obviamente todo tiene un desgaste y un mantenimiento, ¿no? Es parte, nos falta llenar, como digo, las instalaciones de la producción, pero ya estamos listos con equipo de primera. Aquí estamos en la parte de ganadería, esto ya estaba, esto nosotros lo recibimos, le hemos dado mantenimiento, hemos cuidado las instalaciones a la medida de las posibilidades y mejoras a la medida de las posibilidades. En esta parte, para este año, tenemos previsto instalar también sistema de manejo de desechos aquí en la ganadería, igual, biodigestores y separador de sólidos. Es parte de la alimentación que damos, cómo se ven los campos ahora. Obviamente esta es la rendición de cuentas del año 2022. Para este año estamos trabajando ya varios proyectos, como digo, instalar el sistema de biodigestión también para la ganadería. En la bananera estamos haciendo todo el proceso de certificación de buenas prácticas agrícolas.
la chanchera o el área porcina también va a estar, cuando se inaugure, va a estar con buenas prácticas agrícolas, una certificación que nos da agrocalidad. Estamos en todos esos procesos porque creemos que la universidad debe estar a la vanguardia de todos esos procesos, mucho más cuando es la institución que saca profesionales a que sirvan a nuestra comunidad. En todo caso, esa es la parte que debemos informar como rendición de cuentas. De nuestra parte, muchas gracias. Agradecemos su intervención a nuestro gerente general, ingeniero Leandro Apolo Condón. Siguiendo con nuestro evento, tenemos clausura a cargo del doctor Johnny Pérez Rodríguez, PhD, presidente del directorio y rector de la Universidad Técnica de Machala. Ingeniera Irene Sánchez, vicerrectora administrativa y miembro del directorio. Queridos Leandro Apolo, gerente de la empresa pública, abogado Darwin Quinche, miembro del directorio de la EP, docentes, estudiantes, personal de la empresa pública, invitados especiales y amigos que nos siguen por las redes. Realmente, cuando asumimos hace 6 años atrás el vicerrectorado, empezamos a analizar las falencias, las oportunidades, debilidades que existían en nuestra comunidad universitaria, especialmente en la empresa pública. Una empresa que nos representaba una pérdida de $300,000 anuales a la universidad. El primer compromiso era no perder. Luego de llegar y cumplir con ese compromiso de no perder, fue obtener recursos económicos. Y también los recursos direccionarlos en beneficio de la Universidad Técnica de Machala. Y esos recursos que están invertidos, como el plantel porcino, como próximamente el área de piscicultura, la construcción de aulas, laboratorios, ha sido el trabajo que ha venido haciendo la empresa pública y reemplazando el déficit presupuestario que tiene nuestra universidad, como tienen las universidades del país. Pienso que seguimos en deuda como empresa pública. Quien habla siempre tiene la visión de ser un ganador. Y no estoy conforme todavía con lo que estamos realizando como empresa pública. Recorrimos muchas universidades del país, conversamos con gerentes de otras empresas públicas para cambiar la visión que se tenía de la misma. Creo que la empresa pública no debe existir para ser un parche de los déficits presupuestarios que tiene la Universidad Técnica de Machala. Tiene que ser una empresa que cada día innove, mejore y permita visualizar lo que como academia hacemos nosotros también, vender nuestros servicios. También usamos a la empresa pública para dinamizar los procesos administrativos y es por eso que posgrado, desde el manejo operativo, administrativo, ha pasado a ser parte importante de la empresa pública, dándole mayor vialidad, dándole mayor rapidez a todos esos procesos administrativos que dificultaban mucho la cancelación de honorarios de docentes que venían del exterior, de nuestros docentes, de los procesos de titulación. Pero seguimos en deuda. Creo que debemos seguir trabajando para que la empresa pública sea también la fuente de aporte financiero a la investigación, a la innovación y al desarrollo. Tenemos todavía 4 años para potencializar a la empresa pública y sin ninguna duda lo vamos a lograr con el apoyo de todos los actores de la comunidad y con el apoyo de todos los funcionarios de la empresa pública. Muchísimas gracias por asistir a este evento. Sin ninguna duda, si hay preguntas deberían hacerlas llegar para que también existan compromisos según el modelo de informes de rendición de cuentas. Deberían haber compromisos que debemos adquirir como empresa pública para el siguiente ejercicio fiscal. Muchísimas gracias por su presencia. Buenos días.